Hola, ¿qué tal ciclistas empedernidos del mundo? En esta ocasión arrancamos de inmediato. Vamos a hacer el mantenimiento de esta suspensión central, suspensión del cuadro, de una forma fácil y sencilla. Los mantenimientos son buenos puesto que no tenemos que cambiar ni reemplazar piezas, solamente tenemos que cuidar para que no se dañe. Vamos a utilizar solamente nuestro juego de llave Ale y una llave 10 milímetros. Sé que en algunos países no están en milímetros sino en pulgadas y cambia la numeración, pero solamente deben buscar un convertidor en Google para que le diga a cuánto equivale una llave 10 milímetros. De inmediato iniciamos. Vamos a aflojar este tornillo de aquí y para eso vamos a utilizar nuestra llave Allen. Una vez aflojado este tornillo de aquí, vamos a aflojar esta parte de aquí antes de quitar esto, pero precaución, antes de aflojar esta parte tenemos que retirar el aire. Ojo con esto, antes de aflojar esto hay que retirar el aire de esta parte. Vamos a aflojar esta parte de la suspensión. Entonces, antes de terminar de aflojar, vamos a retirar el aire. Para retirar el aire solamente presionamos ahí. Acabamos de retirar el aire y ahora terminamos de quitar esta parte. Como les decía, los mantenimientos son buenos porque no tenemos que cambiar ninguna pieza dañada, o sea, todo lo vamos a poner como estaba. Entonces, ya que está retirado el aire aquí en esta parte, nos aseguramos y procedemos a aflojar esto. Mucha fuerza y aflojamos. En muchos casos está muy apretado. En este caso no lo está. Entonces no tenemos que quitarlo, ya está flojo. Ahora sí procedemos a quitar esta parte de aquí. Para quitar esta parte de aquí vamos a auxiliarnos de la llave 10 para sostener la tuerca del otro lado que no gire. Entonces, aquí tengo la tuerquita que estaba sosteniendo con la llave 10. Retiro esta parte. Saco esto. Entonces, vamos a aflojar. Tengo que quitar esta parte de aquí. Este anillo y este anillo. Detrás del anillo hay una gomita. Y debo sacar este émbulo de aquí. ¿Por qué debo sacar esto? Porque este eje lo voy a sacar por allá, y para que la retenedora no sufra cuando cruce por ahí, retiro todo esto debo tenerlo pendiente para colocarlo donde estaba. Entonces ahora continuamos aflojando. Ya, atención. En esta recámara aquí, cuando vaya al mar, debo colocar un poco de lubricante. Y también antes de la recámara. Entonces voy retirando con cuidado para que no se me dañe la retenedora al cruzar por aquí. Veo que no haya nada que la dañe. Y ahora retiro. Esto es todo. Acabamos de desarmar. Aquí tengo un poco de lubricante, ¿verdad? Y cuando la limpie todo, voy a volver a colocar. ¿Qué es lo que voy a limpiar? Lo que voy a limpiar es esta parte de aquí. Voy a lavarla con un cepillo de dientes. Voy a utilizar el lavaplatos porque no quiero utilizar ningún desgrasante ni nada para no cambiar la composición de la goma. No vaya a ser que se ponga dura y se dañe. Entonces lo voy a hacer con un cepillo de dientes y un lavaplatos.
Cuando la vaya a armar, le coloco un poco de aceite aquí, la entro así como estaba allí, le voy a echar un poco de aceite aquí antes de entrar, voy a entrar esto un poco así, un poco, y ahí le voy a echar aceite y después lo bajo. Ok, entonces ya limpiamos todo. Le quiero enseñar algo. Cuando les dije ahorita, entren, no pueden entrarlo todo porque tenemos que entrar un poco de lubricante por aquí, pero que no se nos salga por aquí. Tenemos que entrarlo un poco, no demasiado. Si se nos pasa, le tenemos que, ok, ahí, ya por ahí podemos entrar. Vamos a utilizar un lubricante que es muy parecido al lubricante que se utiliza para la cadena. Yo voy a utilizar este tipo de lubricante. Ese es un lubricante de refrigeración de motores de nevera. Es muy buen lubricante. Entonces vamos a proceder. ¿Qué cantidad? Más o menos una tapita y media o dos. Creo, a ver. Una tapita y media o dos. Este lubricante que hemos utilizado es para que se mantenga lubricado el recorrido. Entonces el otro lugar donde vamos a poner un poco más de lubricante es en esta zona de aquí, pero vamos primero a bajarlo un poco, que no ha bajado. Entonces aquí vamos a colocar un poco más de lubricante. ¿Se puede ver ahí? Un poco más. He colocado un poco de lubricante. Ok. Entonces esta es la parte más difícil porque tenemos resistencia. Tenemos resistencia y tenemos que enroscar. Tenemos que enroscar esto con esto y tenemos aquí resistencia, o sea, se nos devuelve. Tenemos que apoyarnos. Y para esto voy a cortar un poco el video porque debo buscar cómo apoyar y al mismo tiempo girar sin que se estropee la rosca. Entonces hemos conseguido este punto de apoyo aquí. Vamos a subir con la posición que podamos luego enroscar y luego seguimos enroscando fácilmente. Entonces subimos, llega al fondo, giramos y continuamos. Ok, que no me salgan los pies juntos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que se nos daña de la suspensión, es que en esta parte de aquí, debido al sedimento, al lodo, el polvo, la suspensión trabajando, entrando y saliendo, logra entrar, poco a poco logra entrar y va haciendo un trabajo de desgaste, como si fuera un esmeril. Y nos va desgastando esta zona de aquí de la suspensión, nos la va dañando. Luego llega el momento en que ya la retenedora no puede contener el aire y se sale y ya se daña. Por esa razón estos mantenimientos son tan importantes. Son rápidos, son fáciles y nos ahorrarán un dinero, mucho dinero, y tendremos menos complicaciones. Bueno, eso fue todo. Desarmamos, quitamos, limpiamos y todo quedó listo. Ahora vamos a ver la segunda parte de este video de las herramientas que necesitamos para instalarla, para llenarla
Y algo muy importante que voy a decir al finalizar la parte 2 del video, que no se lo pueden perder porque es una precaución y podría dañar la suspensión si no lo hacen así. Así que en la segunda parte mírenla completa para que no se pierdan la precaución. Nos vemos, suscríbanse.